Perfecto, pues bueno, bienvenidos y bienvenidas a esta masterclass del LISA Institute. En este caso, vamos a hablar de análisis de Marruecos, conflictos geopolíticos y política exterior. Soy Marc Vendrell, director académico del LISA Institute. Hoy me acompaña Soraya Aybar. Soraya es analista de LISA News, directora de Africa Mundi y periodista freelance especializada en el continente africano. A nivel profesional, Soraya ha trabajado como técnica media en Equalitat, participación e igualdad en Valencia. Ha sido redactora en Ibercampus y editora en la sección de opinión en El Español. Y en la actualidad y desde 2021 es directora de Africa Mundi, el primer medio de comunicación digital en español sobre el continente africano. Además, trabaja como periodista freelance publicando en medios españoles como El País, El Confidencial, El Salto o El Diario.es, y en prensa internacional como Daslam y The Africa Report. También es editora y analista en Lisa News. En el ámbito académico, Soraya es graduada en Ciencias Políticas y de la Administración Pública por la Universidad de Valencia y Periodismo por la Universidad Antonio de Nebrija, además de tener un máster en Derechos Humanos, Paz y Desarrollo Sostenible. Además, y por eso la tenemos también hoy aquí, Soraya es profesora del área de África y Oriente Medio en el Máster de Analista Internacional y Geopolítico del LISA Institute, que aún tiene inscripciones abiertas para la próxima edición. Soraya, bienvenida, es un placer tenerte hoy con nosotros. Hola a todos, gracias a ti, Mar, por invitarme a esta masterclass. Informaros que esta masterclass se realiza dentro del contexto profesional del máster de analista internacional y geopolítico, 100% online y práctico, con doble titulación universitaria, de 9 meses de duración y cuya próxima edición ya tiene inscripciones abiertas. Como veremos en esta masterclass, el análisis geopolítico de algunos países es fundamental para entender lo que ocurre en el entorno global y regional. Y en este caso nos centraremos en Marruecos. Cada vez se hace más necesario que múltiples profesionales dispongan de conocimientos en análisis internacional, desde periodistas y corresponsales, pasando por analistas políticos, analistas económicos, analistas de seguridad, hasta consultores, asesores y funcionarios. Soraya, como profesora del Máster de Analista Internacional y Geopolítico del ISA, em, ¿por qué crees que los analistas internacionales son cada vez más solicitados tanto en el sector público como en el sector privado? Bueno, a niveles generales, diría que la creciente demanda de estos analistas internacionales se debe también a una creciente complejidad, ¿no?, de los asuntos en materia internacional y a la necesidad de las organizaciones y las empresas de comprender y de poder gestionar estos desafíos con la suficiente información, con el objetivo de tener un éxito en el mundo cada vez más interconectado. Si tuviera que bajarlo a niveles más específicos, pues diría que hay tres razones principales que he podido resumir ya en el nivel más general, pero por un lado la globalización, ¿no? Estamos en un mundo cada vez más globalizado, donde las empresas y los gobiernos tienen interacciones y operaciones en todo el mundo, y por lo tanto los analistas internacionales son necesarios para comprender y navegar pues, esas complejidades de las relaciones internacionales. La segunda razón sería por los cambios geopolíticos que se están dando en todas las regiones y que al final también van a determinar el funcionamiento de las organizaciones internacionales por sentido de operatividad, ¿no? Dónde es más lógico operar o dónde es más seguro operar en función de una región u otra. Y finalmente por tomar una decisión informada, sosegada y que requiera una comprensión profunda de esas dinámicas internacionales. Perfecto, pues por y para ello, como ha comentado Soraya, ofrecemos este máster profesional en analista internacional y geopolítico para ayudaros a comprender no solo el mundo de hoy, sino también el de mañana y al mundo al que vamos. Para ello, en el máster contamos con más de 30 profesores que son profesionales en activo, trabajando como analistas internacionales, analistas geopolíticos. Tenemos también diplomáticos, gente procedente de organismos internacionales o regionales como Unión Europea, OTAN, diversos ministerios, además de empresas multinacionales y otros medios de comunicación. Aquellos interesados en formar parte de la promoción de analistas internacionales, en el chat encontraréis el enlace para poder inscribiros en esta próxima edición del máster. Vamos a empezar hablando ya de la masterclass.
Empezaremos hablando de forma genérica de Marruecos y de su importancia. Soraya, explícanos un poco qué tipo de gobierno tiene Marruecos. ¿Es un país democrático como conocemos algunos en Occidente? ¿Tiene partidos políticos? Bueno, partiendo de la base, Marruecos es una monarquía constitucional, ¿no? Es decir, tiene un sistema bicameral cuyos representantes se eligen a través de sufragio universal, a través de unas elecciones donde concurren múltiples partidos políticos. Cuenta además con una constitución donde se recogen, ¿no?, las normas fundamentales del Estado marroquí y entre ellas también la de la organización de las instituciones públicas. La actual constitución data de 2011, es una versión en la que se introdujeron algunas novedades, en especial en lo que se refiere, ¿no?, a las funciones propias del rey de Marruecos, Mohamed VI, y en esta constitución el poder ejecutivo recae en el jefe de gobierno, aunque el monarca aún tiene ciertas atribuciones especiales en situaciones extraordinarias o complejas. El poder legislativo recae en la Cámara de Representantes y en la Cámara de Consejeros, y el poder judicial es independiente, aunque el rey preside el órgano supremo y elige a algunos de sus miembros, ¿no? Sobre la pregunta de los partidos políticos y si Marruecos es un país democrático como los que conocemos en Occidente, realmente me baso en lo que dice su propia Constitución. En el artículo 3 de la Constitución estipula que los partidos políticos eh, concurren a la organización y a la representación de los ciudadanos y no podrá haber, no podrá existir un partido único en el gobierno. Por lo tanto, ya estamos hablando incluso de que Marruecos, aparte de tener una monarquía constitucional, es una democracia pluralista porque permite la pluralidad, valga la redundancia, de múltiples partidos políticos en sus elecciones. En la actualidad se estipula que hay alrededor de 10 principales agrupaciones políticas. Hasta ahora y desde 2021 gobierna el primer ministro Aziz Hakanoush, él es líder de la Agrupación Nacional de los Independientes, también conocida como Reagrupación Nacional de los Independientes. Eh, y bueno, realmente recoge algunas tendencias ideológicas como son el liberalismo clásico, como es el conservadurismo liberal o la defensa de la monarquía, ¿no? Como he mencionado, ganó las elecciones en 2021 con una aplastante victoria, lo cual fue una novedad, ¿no?, porque hasta entonces había liderado el Partido de la Justicia y Desarrollo de Marruecos, que había estado en el poder desde 2016, y este último, el PDJ, que también se conoce por sus siglas, es un partido de ideología más bien islamista, pero no revolucionaria, y está representado en el Parlamento marroquí desde mediados de los 90. Es una de las grandes fuerzas políticas, a pesar de que en estas últimas elecciones, las de 2021, su poder haya quedado totalmente relegado hasta la octava fuerza más votada. Aún así, saliendo de esos dos partidos, hay otros, evidentemente, ¿no? Comentaba que habían alrededor de 10, pero los más destacables podrían ser, pues, el Partido de la Autenticidad y la Modernidad, el Partido Iskal o incluso la Unión Socialista de las Fuerzas Populares, entre muchos otros. Perfecto. Pues vamos ahora, pasamos de lo micro a lo macro, vamos a hablar de geopolítica un poco. Em, ¿Por qué crees que Marruecos es fundamental en el ámbito geopolítico? ¿Qué tiene, qué no tiene y cómo consigue, ¿no?, ser relevante en este ámbito? Tenemos que entender que Marruecos juega con un grandísimo privilegio, que es su ubicación, y es que está situado en uno de los unos pasos fronterizos y comerciales más cotizados del mundo, que es el Estrecho de Gibraltar, es un gran choke point. Y bueno, precisamente la geopolítica, ¿no?, se caracteriza por situar a la geografía como un factor estructurante de esas relaciones de poder y además un condicionante de las decisiones políticas. No solo por su emplazamiento estratégico, que también, y diría que es lo más fundamental de su relevancia geopolítica, sino también por su historia y por su influencia, que esto es algo muy importante, del Islam en la vida de los países árabes que son predominantes en el norte de África. Evidentemente también hay países árabes interesantes en Oriente Medio que también son influyentes para Marruecos. Y por lo tanto, debemos de entender a Marruecos no tanto como una unidad individual en el tablero de las relaciones internacionales, sino más bien como una unidad geopolítica cambiante. Por ser un poco más concreta, solo 14 kilómetros separan la península ibérica y por lo tanto no solo España, sino la Unión Europea del norte de África y en este caso de Marruecos. Al suroeste, las Islas Canarias, que son parte del Estado español, están a menos de 100 kilómetros del continente africano.
y por lo tanto, si nos acercamos un poco a lo micro, España y Marruecos comparten un espacio marítimo cuya delimitación ha sido precisamente objeto de desencuentros en la historia, ¿no? No solo en la actualidad. Estamos hablando de geopolítica pura y dura y precisamente son las mismas rutas y delimitaciones marítimas las que son fundamentales para un tema central en las relaciones no tanto solo hispano-marroquíes, sino también europeas-marroquíes, que es la migración, aunque sobre ello creo que hablaremos más adelante. Por otra parte, uno de los principales retos de Marruecos y el que ha sido su principal enemigo, aunque realmente en los últimos años no lo ha sido tanto por otras cosas que voy a explicar más adelante, ha sido la energía. Aunque ya no lo es en gran medida, Marruecos dejó de beber del gasoducto que une Argelia con España cuando se reiniciaron las distancias diplomáticas entre Argelia y Marruecos. Y con ello, y como Rabat sabía que no podía permitirse atenuar esa deficiencia energética ya existente en el país, se unió sus políticas públicas con las políticas públicas de la Unión Europea, la cual tiene una capacidad evidentemente mucho mayor que la de Marruecos para solucionar el problema de suministros, ¿no? Por lo que en el caso de que hubiera una interrupción total del suministro de gas, como hubo por parte de Argelia, la tecnología de la transformación que sí que le otorga la Unión Europea es más fácil de adaptar y más socorrida en este caso. Por si no fuera suficiente, la Realpolitik marroquí, además, Marruecos lidera la región árabe en producción de energía eólica ahora mismo. Por eso decía que la energía siempre había sido uno de sus principales retos, pero ha sabido retransformarse y a día de hoy es líder en energías renovables, no solo eólicas, sino también en la energía solar, en el hidrógeno verde. Es uno de los tres mercados más prometedores en este sentido y para Europa, y sobre todo con lo que ha pasado en los últimos años a raíz de la invasión rusa en Ucrania, el suministro de energía limpia de Marruecos ofrece una solución viable e interesante y suculenta para diversificar las fuentes de energía y para reducir la dependencia que teníamos sobre los combustibles que ha puesto de relieve esa crisis energética derivada, ¿no? De lo que comentaba de la invasión rusa en Ucrania. Por lo tanto, Marruecos ha pasado de tener problemas con la energía y pender de un hilo, por así decirlo, sus relaciones regionales a ocupar uno de los primeros, o por lo menos de los primeros 10 puestos mundiales en términos de rendimiento energético. Un poco enlazándolo, ¿no? Lo de qué tiene, qué no tiene, que en ese caso era, pues no tenía sobre todo subsistencia energética para toda su población y cómo ha conseguido transformarse, que en este caso es a través de las energías renovables. Hablando de, ya que lo has comentado, de Realpolitik, de energía y Argelia, ¿qué relación mantiene Marruecos con Argelia y qué relación ha mantenido históricamente? ¿No? Es decir, ¿esta relación ha ido peor, ha ido mejor? ¿Cómo ha ido evolucionando? A día de hoy, las relaciones con Argelia están abandonadas. Concretamente, desde agosto de 2021, Argelia cortó las relaciones diplomáticas con Marruecos, no solo como respuesta a un escándalo de espionaje del país alauí relacionado con autoridades argelinas, sino además, y creo que esa es la principal razón, por el descontento de la normalización que tuvieron las relaciones bueno, que se oficializaron las relaciones entre Marruecos e Israel. Aún así, tenemos que tener en cuenta que las relaciones argelino-marroquíes están marcadas desde las independencias y principalmente por un patrón de rivalidad regional. Hay una lucha clara por la hegemonía regional que no ha impedido que los momentos de enfrentamientos directos, eso es verdad, ¿no? O sea, cuando la guerra de las arenas en el 63 o la ruptura de las relaciones diplomáticas previas a la actual en el 76 y a finales de los 80 a causa del Sáhara Occidental, no han impedido tampoco que se hayan combinado con momentos de distensión. Bueno, pues se vio durante la creación de la Unión del Magreb Árabe, luego más tarde conocida como la Liga Árabe, que realmente era una apuesta por la integración regional frente a esos desafíos, ¿no?, que estaban planteando la globalización o la hegemonía de otras grandes potencias del norte global. En esa misma ventana incluso también se acercó a principios de los 90 Naciones Unidas para poner en marcha el plan de arreglo para el Sáhara Occidental, que preveía esa celebración de un referéndum de autodeterminación a principios de los 90. Pero bueno, que aún así, a pesar de esos momentos de paz, por así decirlo, existe un enfrentamiento directo por esa hegemonía regional. Y sin duda alguna,
además de la reanudación de las relaciones con Israel, hay un territorio que ha marcado siempre la relación entre Argelia y Marruecos, que es el Sáhara Occidental. Ha marcado la ruptura también de las relaciones diplomáticas y en noviembre de 2022, por ejemplo, veíamos como el ejército de Marruecos desalojaba una asentada que había de civiles saharauis en el paso de la ruta comercial terrestre entre Mauritania y África Occidental, lo cual es fundamental para las relaciones comerciales de Marruecos. En ese momento, el Frente Polisario, que es el movimiento de liberación saharaui que clama el Sáhara Occidental, rompió su alto el fuego, acusó a Marruecos de utilizar drones más allá de desalojar esa asentada civil bueno, y ponía contra la pared, ¿no?, la seguridad de los propios saharauis según Argelia. Desde 1994, las fronteras terrestres entre ambos países están cerradas y Argelia continúa acogiendo en su país al Frente Polisario, así como apoyando abiertamente la República Árabe Saharaui Democrática. Es más, los famosos campamentos del Tinduf están en Argelia, ¿no? Por lo tanto, hay tres factores, ¿no?, que marcan un poco esas relaciones entre Argelia y Marruecos. Por un lado serían los escándalos de espionaje de la inteligencia marroquí a Argelia. Por otro lado serían em, esos bailes, ¿no?, que ha hecho Marruecos en los últimos años y que confirmó con la normalización de sus relaciones con Israel, que era uno de los grandes enemigos geopolíticos regionales del norte de África en general, y luego finalmente con el tema del Sáhara Occidental. Soraya, muy interesante la respuesta. Vamos a empezar a hablar de temas más concretos respecto al país norteafricano y voy a lanzar una pregunta que los alumnos del máster actualmente están utilizando para realizar su TFM, su trabajo final de máster en el máster, que básicamente es realizar un informe de análisis internacional. Esta pregunta es, ¿cómo ha evolucionado la relación diplomática entre Marruecos y otros socios internacionales como Estados Unidos e Israel, ¿no? Porque con lo que ha ocurrido entre Israel y Hamas el pasado 7 de octubre, seguramente la situación sea muy volátil. Y además vemos que como un cierto apoyo mayoritario de la población hacia Palestina y en cambio el gobierno no parece seguir, ¿no?, esta línea. Sí, realmente el acercamiento de Marruecos con Israel y con Estados Unidos como mediador ha sido el detonante de muchas de las crisis diplomáticas y regionales, sobre todo con Argelia y con otros países árabes, pero también dentro y fuera del norte de África. Como sabréis, en 2020 el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó a un acuerdo transaccional por el que Rabat normalizaba sus relaciones con Israel a cambio del reconocimiento estadounidense de su soberanía, la soberanía de la autonomía marroquí sobre el Sáhara Occidental. Es decir, Estados Unidos ampara que el Sáhara Occidental sea parte del territorio marroquí. Este éxito diplomático ha incentivado, en cierta forma, la asertividad de Rabat para conseguir bueno, forzando incluso crisis diplomáticas con otros países de Occidente, como pudo ser Alemania o como pudo ser España, para conseguir un respaldo explícito a la solución autonómica defendida desde 2007 por Marruecos, perdón. Antes del reconocimiento de Washington sobre esta soberanía marroquí del Sáhara, la relación entre Estados Unidos y Marruecos ya había avanzado considerablemente, sobre todo teniendo en cuenta dos hitos concretos. Por un lado, por la conclusión de un acuerdo bilateral de libre comercio entre Estados Unidos y Marruecos, y por otro lado, por la concesión estadounidense a Marruecos de aliado preferente no miembro de la Alianza Atlántica de la OTAN, ¿no? Tras el reconocimiento, se han estrechado aún más los lazos en materia de seguridad y de apoyo militar, y tanto es así que el Reino de Marruecos ahora es uno de los principales beneficiarios de la Ley de Autorización de Defensa Nacional de Estados Unidos. Con lo que respecta a Israel, el estrechamiento de lazos propiciado por Estados Unidos ha aumentado la tensión en las relaciones bilaterales al introducir además una fuerza militar externa a la región y que no es nada cómoda para los socios regionales como es Argelia, ¿no? Para Argel mismo, la cooperación en el ámbito militar y en la de la inteligencia sitúa al enemigo israelí en el Magreb. Y no solo eso, sino que encima la incorporación de Marruecos a los acuerdos de Abraham y la intensificación de su cooperación con Israel en cuestiones de seguridad son también percibidos para Argelia como una amenaza que acerca al enemigo sionista
a las fronteras regionales, ¿no? La tensión ha escalado en los últimos años, evidentemente, como comentaba ahora, sobre todo, ¿no? Cuando se destapó la utilización por parte de Marruecos del software israelí Pegasus para espiar más de 6.000 teléfonos de la élite política argelina. Y si por si no fuera poco, a mediados de 2023, perdona, Israel reconoció la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, afianzando así aún más su relación con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. En lo que va de año, se calcula que Rabat es la capital del mundo que más visitas de ministros y altos cargos israelíes ha recibido. Y a ojos de Israel, el reino alauí tampoco es un país árabe cualquiera, ya que alrededor o algo más del 10% de la población de Israel es originaria de Marruecos. Es el único árabe donde además subsiste una pequeña comunidad judía. Se puede ver en Marrakech, en el barrio judío de Mela, donde bien es cierto que no quedan tantos judíos después del traslado, ¿no? De los judíos a lo que se conoce ahora como el Estado de Israel, pero sigue habiendo un vínculo histórico estrecho que ahora, y tras la reiniciación de las relaciones diplomáticas entre Marruecos e Israel, coloca a Marruecos sin duda en una situación incómoda, sobre todo por lo que comentabas, ¿no? Porque hay una parte de la población de la sociedad civil marroquí que se considera pro-Palestina y que no solo eso, sino que encima lo ha manifestado en las últimas semanas, ¿no? En los comunicados oficiales de Marruecos condena los ataques contra los civiles, cualesquiera que sea su procedencia, y también es cierto que ha solicitado el cese inmediato de todos los actos de violencia. Eh, Aún así hay una relación implícita diplomática que sigue incomodando a la población civil, y lo hemos visto en las noticias, ¿no? Se han producido casi más de 50 manifestaciones a lo largo de 33 ciudades diferentes en Marruecos. Según un sondeo incluso del año pasado, 2022, más de 2/3 de los marroquíes se oponían a la normalización de esas relaciones con el Estado hebreo. Y no solo eso, sino que no solo es la población civil la que se manifiesta en contra en contra de lo que está haciendo Israel ahora en territorios palestinos, sino que además hay partidos dentro de esos partidos que he nombrado previamente que también han atribuido la escala de Gaza, de la violencia en Gaza, al gobierno extremista de Netanyahu. Por lo tanto, la disidencia política, geopolítica e internacional se traslada de lo civil también a lo político. Perfecto. La verdad es que las acciones de Israel después del atentado de Hamas, el 7 de octubre, ha provocado que muchos gobiernos, ¿no? En muchos países tengan que hacer malabares diplomáticas para mantener relaciones, y entre ellas obviamente está Marruecos, ¿no? Has nombrado a España. Respecto a España, ha reforzado sus relaciones bilaterales con Marruecos estos últimos años, pero esta relación siempre está rodeada de fake news, grupos de presión de un lado y otro, incluso presiones políticas, ¿no? Entre ambos países. ¿Por qué se ha reforzado esta relación y por qué debemos hablar de que tiene una relación política compleja? Bueno, la realidad, y esto podría ser mi interpretación, ¿no? Es que España y Marruecos realmente nunca han frenado sus relaciones. Aunque la superficie política sí que se aparentara, la realidad es que nunca las han frenado, más que nada porque no se pueden permitir frenar las relaciones, ¿no? Son la puerta de entrada y de salida entre dos continentes, que es el africano y el europeo, y en el caso del continente africano, donde hay más de 54 países, por lo cual, y lo que hemos visto en los últimos años, ¿no? Todos los flujos migratorios que lleguen desde el sur del continente africano, por ende, van a acabar en Marruecos, en Libia, en Túnez o a más ver en Egipto, ¿no? Sí que es verdad que tanto Marruecos como España han tenido relaciones políticas complejas, pero en parte propiciadas por cambios políticos y de gobierno en España, ¿no? Si nos fijamos, cuando se celebran elecciones en España, Marruecos es uno de los temas que marca la agenda política y la campaña electoral, ya bien sea por una razón o por otra, por un motivo o por otro. Y España, si bien es cierto que ha vivido una de las peores crisis con Marruecos de las últimas décadas, siempre ha habido una reconciliación, o bien marcada en este caso por un giro del gobierno nacional actual en España, que es el gobierno de Pedro Sánchez, y en este caso, sobre todo en relación con el tema del Sáhara Occidental, ¿no?
Aún así, esa falta de consenso en España, sumado a la fragilidad del tema, la que ha marcado los vaivenes diplomáticos con Marruecos. Incluso hoy, quien consulte la política nacional en España, el PSOE, el Partido Socialista de Pedro Sánchez y Podemos, que es con el que gobierna en coalición, también tienen posiciones muy diferentes sobre el tema del Sáhara Occidental. En el último año, sí es cierto que las relaciones y las complejidades se han disipado, ¿no? También creo que está marcado por unos hitos que se han ido dando, pues a principios de este año, en el marco de esa cumbre hispano-marroquí en Rabat, se firmaron acuerdos políticos y comerciales que eran beneficiosos para ambas partes. Y también un buen ejemplo es el anuncio de la FIFA, ¿no? De que España, por ejemplo, va a celebrar el Mundial con Portugal y como Marruecos también como sedes, o los avances incluso que se están dando respecto a la construcción de un túnel que cruzará el estrecho de Gibraltar y que por lo tanto unirá un continente con otro y Marruecos con España. Pero aún así hay otra inmensidad de factores que han beneficiado y que están beneficiando la relación entre ambos actores, como puede ser incluso el sector minero, que es, bueno, unos puntos claves en las firmas de los acuerdos que se celebraron en Marrakech, en el Foro Mireno, Marruecos-España, ¿no? Bueno, yo creo que sí que es cierto que lo que comentaba al principio, ¿no? Han habido muchos vaivenes políticos, pero sobre todo propiciados por esos vaivenes que hay internamente en la política nacional en España. Hemos visto estos días como un alto mando de antiterrorismo en un país europeo, según algunos medios, estaba a sueldo, ¿no? para el gobierno marroquí o para la inteligencia marroquí. Esto es una alta vulnerabilidad de Europa frente al país africano. ¿Qué crees que ha podido ocurrir aquí? ¿Por qué Marruecos tiene tanto interés en obtener este tipo de información de países a priori aliados? Sí, bueno, para dar un poco de contexto, parece ser que la Fiscalía de Países Bajos habría detenido bajo sospecha de espionaje a un analista de la Coordinación Nacional para la Lucha Antiterrorista y de Seguridad del propio país, de Países Bajos. La Fiscalía todavía no ha precisado en su escrito realmente, en su escrito de acusación, para qué potencia extranjera espiaba al detenido. Pero sí que es cierto que la prensa neerlandesa ha señalado a Marruecos, ya que es el país de origen del propio detenido. Esta persona, este acusado, ocupaba un puesto pues, de relevante información privilegiada, ¿no? Sobre radicalización, sobre terrorismo, sobre amenazas para la seguridad nacional. De todas formas, también es importante recalcar que la prensa neerlandesa, en este caso, ya avisó a la policía hace 2 años de que se podía dar con esta situación. En el contexto marroquí, este es el segundo caso de espionaje que afecta a Marruecos en los últimos 11 meses. El anterior fue conocido como Qatargate y su antecesor Morroco-gate. Era una trama de corrupción de eurodiputados o ex Mm. eurodiputados que junto con asistentes en el Parlamento Europeo trabajaron mediante remuneración para favorecer a las instituciones europeas los intereses de Marruecos, sobre todo una vez más relacionado con lo que tuviera que ver con el Sáhara Occidental. Las causas o el interés de Marruecos en estos círculos de poder europeo realmente todavía están bajo investigación, ya que la causa judicial sigue en curso y por lo tanto quedará por ver, ¿no? Por qué Marruecos tiene ese interés, aunque por lo que hemos visto en anteriores casos existe un interés vinculado sobre todo con la presión relacionada con el Sáhara Occidental. Perfecto. Recordar a los oyentes que pueden lanzar preguntas también por el chat. Tenemos algunos alumnos de los másters que ya nos han apuntado algunas preguntas que he ido lanzando también a Soraya, pero cualquiera que esté viendo la masterclass puede lanzar alguna pregunta y si da tiempo, pues se la leeremos a Soraya. Eh, Cambiando un poco la perspectiva de las preguntas anteriores, vamos a hablar un poco de algo interesante que es la teoría de Samuel Huntington, que para quien no lo conozca es politólogo y ex asesor del gobierno de Estados Unidos, sobre lo que llama el choque de civilizaciones. Eh, para quien no haya estudiado esta teoría, básicamente nos dice que las ideologías dentro de diferentes civilizaciones, las marca como la civilización latinoamericana, occidental, oriental, musulmana, eh, las ideologías dentro de estas civilizaciones pierden peso y que tanto en el presente como en el futuro los conflictos serán
choques entre estas diferentes culturas, ¿no? Él puso de ejemplo el 11S, que era un choque de cultura entre cultura musulmana y cultura occidental, eh, entre diferentes perspectivas, formas de ver la vida, economía, política, religiones diferentes, etcétera. Eh, ¿Crees que esta teoría tiene cierta vigencia y estamos ya viviendo esto que se llama, ¿no? Choque de civilizaciones? Es una pregunta complicada, pero sí que creo que podríamos estar viviéndolo de cierta forma, no siguiendo a ciencia cierta, ¿no? Esa teoría de Samuel, pero no tanto porque Marruecos sea el hogar de estas o porque sea el precursor de este choque de civilizaciones, sino porque también creo que es en general todos los movimientos árabes o islámicos que lo han demostrado por la historia y por la religión. Hay casos más remarcables, incluso son casos un poco más ilusorios, ¿no? Porque no son tan serios, no son tan oficializados, no son tan formales, pero por ejemplo, durante el Mundial de Qatar surgió un viejo enfrentamiento entre el mundo islámico y Occidente, ¿no? Porque desde la competición había una firme negativa desde las autoridades cataríes, había una firme negativa a permitir manifestaciones públicas en apoyo de causas como el LGTBI o la prohibición de consumir alcohol y que al mismo tiempo el país árabe aprovechó para inculcar sus valores a través de la distribución del Corán incluso o del patrocinio del Islam en vallas publicitarias en los diferentes campos de fútbol. Por lo tanto, en estos contextos que son un poco más ilusorios y deportivos, ¿no? Como es el caso del Mundial, pues se vio, ¿no? Se vio ese choque ya de por sí. Incluso si nos lo traemos un poco más al contexto Marruecos-España, durante el reciente Mundial, los Leones del Atlas, que son el equipo marroquí, también despertó ese choque de civilizaciones. Cuando jugaba Marruecos contra España, si consultáis las redes sociales, se inundaban de partidarios de Marruecos que se ensalzaban con partidarios o con gente o con españoles a través de numerosas imágenes, con una perspectiva de histórica de venganza contra España, como que España era la culpable, ¿no? De haberse atrevido a liberarse de 7 siglos de ocupación islámica, protagonizada por la Reconquista, en fin. Son ejemplos muy, muy banales, pero sí que es cierto que se puede percibir un poco ese choque que existe. Ahora bien, no creo que vaya a haber un cambio exacerbado ni radical en base a esta teoría que planteas. De acuerdo, Soraya. Gracias por la respuesta. Vamos a pasar un poco a preguntas que nos han enviado alumnos de nuestros másters y también a gente que ha escrito aquí algunas interesantes, que además, según Leo, también es alumno actual del máster. Y esta es sobre la situación de Ceuta y Melilla y la visión que tiene para Marruecos estas dos ciudades, ¿no? Esto es importante porque se ha suscitado mucho debate, tanto a nivel interno en la política de España, seguramente también en la marroquí, y también en la cumbre de la OTAN que se hizo en Madrid a principios del año 2023. ¿Qué visión o qué idea tiene Marruecos sobre Ceuta y Melilla, ¿no? ¿Y por qué toda esa polémica que estamos viendo ya desde hace bastante tiempo? Sí es cierto que en los últimos años, incluso diría que meses, se ha ensalzado, ¿no? La situación de Ceuta y Melilla frente al territorio marroquí cuál es su posición geopolítica, ¿no? En todo ello. Bien es cierto que también tenemos que recordar que muchos de los habitantes, tanto de Ceuta como Melilla, son más cercanos por geografía a las confesiones religiosas incluso, ¿no? de Marruecos, pero a su vez están bajo el amparo del Estado español. Van a ser dos puntos estratégicos, un poco volviendo a lo que decía al principio con el Estrecho de Gibraltar, que en este caso no tiene la misma trascendencia, evidentemente, pero no deja de ser dos ciudades autónomas que están en territorio marroquí, en territorio africano, y a las puertas de uno de los grandes temas candentes entre ambos socios, que es la migración. Veíamos, ¿no? Durante aquel episodio del Tarajal, cómo se puso de manifiesto quizás el papel que había detrás de Marruecos para incentivar la entrada de migrantes y así presionar a España en diferentes temas como el Sáhara Occidental seguramente. Em, pero al fin y al cabo yo creo que no existe una solución férrea a esta situación, ¿no? Ceuta y Melilla seguirán siendo parte del Estado español y Marruecos y España seguirán haciendo malabarismos en torno a estas dos localidades Ujú. por los reflujos y por los flujos y todo lo que existe alrededor, sobre todo a nivel migratorio y posible entrada
bueno, amenazas terroristas, ¿no? Que suben desde otras regiones del continente africano, como la región del Sahel, donde hay una afluencia de grupos terroristas. Aprovechando que has abierto el tema de la migración, que como has dicho es uno de los temas candentes respecto a Marruecos, em, ¿qué desafíos plantea la migración y la gestión de fronteras en la política exterior de Marruecos? Bueno, la inmigración es un tema sumamente relevante para Marruecos, como he explicado al principio de esta masterclass, y porque el país se encuentra en esa encrucijada, si queremos entenderlo de alguna forma, geográfica entre África y Europa, lo que lo convierte en un punto de tránsito crucial para los migrantes africanos que buscan llegar a Europa, ¿no? Y que son impulsados por, por la situación nacional de sus países, ya sea por guerras civiles, por golpes de Estado, por inseguridad alimentaria o por millones de razones más. Los desafíos son externos, sí, pero también Marruecos tiene retos internos que deberá de paliar para contentar sus relaciones y acuerdos exteriores con otros socios como la propia Unión Europea. Tenemos que recordar que Marruecos recibe financiación para contener la migración en sus fronteras y por ende que no llegue a países de la Unión Europea. Por lo tanto, Marruecos tiene la responsabilidad, primero, de asegurar sus fronteras, especialmente, como comentaba, en las áreas cercanas a Ceuta y Melilla, que son dos enclaves españoles en la costa norte de África, y esa gestión de la migración también requiere una cooperación estrecha con países africanos y europeos. Bien es cierto que Marruecos ha buscado acuerdos y alianzas con la Unión Europea para armonizar las políticas públicas y también, además, con el fin de respetar, en la medida de lo posible, el derecho internacional humanitario cuando se dan situaciones bueno, pues como la del Tarajal, por ejemplo, en Ceuta y demás. Em, yo creo que es labor o esa política exterior de la que comentabas, no es tanto lo que Marruecos puede hacer a nivel nacional, que también, sino cómo pueda armonizar sus políticas públicas con otras entidades supranacionales como es la Unión Europea, que es uno de los mayores beneficiarios, ¿no? De que se contenga esa inmigración por lo que pueda generar en territorio europeo o en países colindantes como son España o Italia o incluso Grecia por otras vías, ¿no? de migración. Hablando de la migración o la inmigración como variable importante, em, esta pregunta es complicada, pero, o incluso polémica, ¿no? Pero ¿crees que Marruecos utiliza como arma la inmigración frente a España, como vimos hace 2 años en Ceuta, respecto a lo que pasó en Ceuta? Bueno, que los migrantes y que los movimientos migratorios sea un arma política, si queremos entenderlo de esta forma, destacable en el contexto de las relaciones internacionales, tampoco es algo nuevo, tampoco es algo que ha inventado Marruecos, ¿no? Con las presiones que pudo haber ejercido entre sus fronteras y las fronteras españolas. Y si tiramos en la historia, ¿no? El dictador bielorruso Lukashenko que fomentaba y fomentó el paso de sirios y de iraquíes por su territorio, a donde habían llegado en aviones fletados, utilizó ese gesto de voluntarismo, si queremos llamarlo de alguna forma, para suavizar las sanciones de la Unión Europea cuando ganó las elecciones en 2020 y volvió a presidir el sexto mandato presidencial, ¿no? No solo es el caso de Lukashenko, si miramos otros países como Alemania, por ejemplo, han hablado del empleo de la emigración como plataformas de amenazas híbridas, incluso otros países como Polonia o como Lituania lo califican incluso de bombas demográficas, ¿no? En este caso, en el caso de Marruecos, la utilización de la migración como elemento de presión en las relaciones bilaterales entre España y Marruecos es un fenómeno recurrente en el tiempo y en contextos muy diferentes desde el proceso de descolonización. Aún así, esa presión, y bajo mi interpretación, también está conducida en cierta forma por el miedo que existe a este lado de la frontera, en el caso español, en el caso de la Unión Europea, de la llegada de migrantes subsaharianos. Durante los últimos años, sobre todo, y con la llegada de grupos políticos de extrema derecha, se ha instaurado una política de vecindad basada sobre todo en el miedo y en la inseguridad, y incluso la gobernanza migratoria se sostiene sobre esa idea de la construcción de una zona de amparo, una zona buffer, ¿no? en torno a Europa que permita mantener unos niveles de estabilidad o de seguridad
frente a potenciales amenazas, entre ellas la cuestión migratoria, por lo que acarrea, ¿no? Que podría ser pues, llegada de grupos terroristas o de lobos solitarios, como también se les conoce. Aún así, yo creo que la solución no es tanto blindarse y sentir ese miedo, ¿no? por el migrante subsahariano que quiera llegar a España, sino en el caso de España-Marruecos, intentar cooperar activamente en territorio marroquí, no solo desde la óptica occidental basada en la inseguridad, sino desde la óptica norteafricana y incluso genéricamente desde la africana, para así terminar con la inmigración, ¿no? Como arma política entre ambos estados y ese miedo o esa lejanía social que producen los movimientos migratorios. Al final, uno de los miedos que existe siempre en el tema de la migración africana es el terrorismo, pero creo que al final, como tú has dicho, blindarse es imposible, cerrar fronteras es imposible. Entonces creo que aquí la inteligencia europea tiene un papel importante, ¿no? Para detectar células terroristas, para detectar Ujú. lobos solitarios, etcétera. Eh, volviendo un poco al tema de las relaciones en Marruecos con diferentes países, quería que me comentaras un poco la relación que tiene con Francia, porque al final sabemos o se dice que el rey marroquí vive la gran Ujú. parte del año en París, en Francia, y en cambio lo último que ocurrió respecto a las relaciones diplomáticas en estos países, de hecho tú estuviste, ¿no? Cuando ocurrió el terremoto en Marruecos hace, si no me equivoco, un Sí, mes aproximadamente, 2 meses van a eh, hacer ahora. 2 meses, se rechazó esta ayuda francesa a- a todo lo que ocurrió del terremoto en suelo marroquí. ¿Cuáles fueron las razones, ¿no? de por qué se rechazó esta ayuda? ¿Crees que tiene algo que ver relaciones diplomáticas, relaciones geopolíticas? ¿Y cuál ha sido la relación histórica de estos dos países, de Francia y Marruecos? Empezando por lo último que me has comentado de la relación histórica, es evidente que Francia y Marruecos tienen una relación histórica relevante. Bueno, fue excolonia, ¿no? Francesa. El francés es uno de los idiomas más utilizados en todo Marruecos, además de todo el norte de África. Hay un rastro colonial, evidentemente, en todo, en la construcción de las infraestructuras, en la construcción de las instituciones públicas, incluso en la cultura, ¿no? de calle, independientemente que el Islam tenga una influencia mucho mayor en Marruecos. Volviendo a lo que decías del terremoto, sí que es cierto, ¿no? que días después, cuando se solicitaba asistencia humanitaria de otros actores internacionales, se rechazó la ayuda de Francia y, según las autoridades marroquíes, esa ayuda se rechazó por cuestiones de eficacia en el terreno. Como comentabas, yo pude estar allí, es más, estuve en las zonas que estuvo más afectadas, ¿no? En las zonas del Gran Atlas marroquí, y quien estaba ahí podía darse cuenta, ¿no? de que si habían más manos, podía entorpecer la gestión y la asistencia humanitaria. Por lo tanto, no se sabrá a ciencia cierta si una de las razones por las cuales Marruecos rechazó esa ayuda francesa es solamente por eso o existen razones subyacentes. En el contexto regional y sobre todo quien haya ojeado, ¿no? lo que está pasando últimamente en el Sahel, empieza a haber una creciente, bueno, empieza no, hay un creciente rechazo a la presencia francesa, que algunos analistas consideran que está subiendo hasta las costas del norte de África. Habrá que ver lo que pueda pasar en Marruecos, pero si nos remitimos a lo que está pasando estos últimos años, pues han dejado de prescindir de las operaciones militares francesas en Burkina Faso, en Mali, en Níger. Eh, Hay además un activo rechazo por la población civil, ya no tanto por los líderes militares, sino por la propia población civil, que rechazan la presencia de Francia en todos los sentidos de la vida cotidiana, porque no solo está en lo militar, sino también en lo económico, en lo comercial y demás, y quieren reemplazarlo por otras fuerzas internacionales, que en este caso podría ser Rusia o China, en diferentes niveles, ¿no? En nivel militar, en el caso de Rusia sobre todo, y en nivel económico-comercial, en el caso de China. Ahora bien, que eso pueda trascender y que pueda ocurrir algo similar en Marruecos, no lo creo en cierta forma, porque sí que es cierto que los gobiernos del Sahel, por lo general, eran gobiernos mucho más debilitados, mucho más frágiles, ¿no? Se habla incluso
de esas fronteras porosas en la región del Sahel que han sido las precedentes, las precesoras de que se esté llevando a cabo lo que está pasando ahora. En el caso de Marruecos puede empezar a existir un poco más de recelo, ¿no? Por esa influencia francesa, la existe, porque incluso si lo vemos en el aprendizaje de idiomas, muchas de las nuevas generaciones marroquíes están priorizando la enseñanza del español o la enseñanza del inglés por encima del francés. Y incluso los movimientos más sociales ya no se comunican en francés en sus plataformas de plataformas civiles o plataformas de la sociedad civil, sino que intentan utilizar otros idiomas de alcance internacional, como es el inglés, o alcance regional, como es España, como frontero directo, o sea, como vecino directo de Marruecos. Aprovechando que has hablado de algunas potencias geopolíticas globales, esta pregunta puede ser un poco complicada, pero creo que es muy interesante. Hemos visto cómo Estados Unidos ha aumentado el acercamiento frente a Marruecos y hemos visto, paralelamente, que Argelia, o que Rusia, mejor dicho, ha aumentado su acercamiento hacia Argelia, ¿no? Em, ¿Qué interés crees que hay detrás de todas estas alianzas y acercamientos? ¿Crees que estamos viendo una especie de guerra fría, ¿no? Guerra indirecta entre grandes potencias utilizando estos dos países, porque lo estamos viendo en algunos países africanos, lo estamos viendo también en algunos países latinoamericanos, como China y Rusia están aprovechando ahora el distanciamiento que hay de Estados Unidos respecto a América Latina. ¿Crees que está pasando algo parecido respecto a Marruecos y Argelia con Rusia y Estados Unidos? Bueno, yo suelo tener un poco de rechazo a este concepto de Guerra Fría, ¿no? La Guerra Fría es un contexto histórico que está marcado por unas líneas históricas, por unas bases y por unos actores concretos, ¿no? Pero sí que es cierto que, bueno, se puede trasladar esa rivalidad que hubo durante la Guerra Fría al marco actual, ¿no? Lo que yo veo en este caso entre Argelia con Rusia a la cabeza, por detrás, y a Marruecos con otros actores internacionales como Estados Unidos, es que hay una vez más una lucha hegemónica. Entre el caso de Marruecos y Argelia es una lucha hegemónica regional, pero es que está amparada por dos actores internacionales que lideran o que junto con China lideran o una lucha hegemónica internacional. Por lo tanto, evidentemente, esas potencias internacionales están bien medidas y están cosidas al gusto, ¿no? De los líderes políticos tanto de Marruecos como de Argelia, sobre todo porque en el caso argelino y al albergar de los conflictos regionales, históricos y que incluso más discrepancias ha creado en órganos internacionales, como es el conflicto del Sáhara Occidental, ha acercado también a un perfil, ¿no? de país, por así decirlo, que es más afín a esos movimientos de liberación, que es más afín, ¿no? a incluso, bueno, volviendo a lo de antes, ¿no? A ir en contra del poder hegemónico de Estados Unidos. Y mientras tanto, Marruecos, bueno, pues aprovecha, ¿no? de esa implicación estadounidense en su territorio y que además ahora acentúa incluso más con la reanudación de las relaciones diplomáticas con Israel, que es otro de los grandes socios de Estados Unidos y que encima hemos estado viendo desde el inicio de la guerra en Gaza, cómo se han acentuado mucho más esas relaciones, ¿no? Pero sí, desde luego hay un tablero geopolítico que se está dando en el Sahel y en el norte de África muy interesante, por lo que comentaba esa pérdida de la influencia de la France Afrique histórica en el Sahel y la llegada de otros actores que buscan reemplazar esa falta de apoyos o esa inoperatividad o ese fracaso, ¿no? del que se habla para permitir que esos gobiernos militares transicionen, en teoría, a sociedades democráticas, a gobiernos democráticos y, por lo tanto, mantener y salvaguardar la estabilidad de esta región del continente africano. Y siguiendo con el continente africano, em, esto va a ser un reto, pero imagínate que alguien aterriza a esta masterclass y, y no entiende o no conoce todo el conflicto que hay entre el Sáhara Occidental, Marruecos, España. No sé si de forma breve, sin profundizar mucho, si podrías explicarnos un poco qué ocurre aquí, ¿no? ¿Qué interés tiene Marruecos? ¿Es un interés estratégico, es cultural, es histórico en el Sáhara Occidental? Yo creo que son dos.
factores en concreto. Uno más importante que otro, y empiezo por el más importante, que son los recursos naturales. El mundo se rige por y para los recursos naturales, y no solo lo estamos viendo en este caso del Sáhara, sino que otro ejemplo que no tiene nada que ver con la región, pero podría ser con China a través de la construcción de islas artificiales en el mar Meridional, en el Pacífico, para tener esa influencia regional, ¿no? En el caso del Sáhara Occidental es más de lo mismo, es una zona rica en recursos naturales que evidentemente interesan a Marruecos. Y no solo eso, sino que además se junta, ¿no?, con unas razones culturales, históricas, que son inherentes al país alauita, que es que se considera el Sáhara Occidental como parte inamovible, ¿no?, del Estado marroquí. No es cuestionable para las élites marroquíes que el Sáhara es parte de Marruecos, a pesar de que hayan tiras y aflojas entre el Frente Polisario en este caso y las autoridades marroquíes de que no lo es. Pero sobre todo es la primera razón. Hay recursos naturales interesantísimos a nivel geográfico, también es una pieza fundamental porque ya hace frontera, ¿no?, con el que es considerado por algunos y no por otros, porque ahí hay un poco de discrepancias geográficas con el primer país del África subsahariana, que es en ese caso Mauritania, y luego a su izquierda tiene muy de cerca las Islas Canarias, lo cual también a nivel comercial, ¿no? Existe también un tira y afloja entre el control por las aguas del Sáhara Occidental, de España y demás, que evidentemente Marruecos quiere tener presencia por beneficio propio, ¿no? Y sobre todo por beneficio económico. Está claro al final que en las relaciones internacionales lo que prima muchas veces es el interés, ¿no? El interés geopolítico frente quizás pues a problemáticas de derechos humanos y el pueblo al final, que es el que sufre todos estos choques, ¿no? Siempre. Como vamos terminando, voy a lanzarte las últimas dos preguntas. La primera es, ¿qué papel juega Marruecos en las organizaciones regionales e internacionales, como por ejemplo la Liga Árabe, la Unión Africana o incluso Naciones Unidas? Bueno, creo que Marruecos desempeña un papel importante en las tres, tanto a nivel regional, ¿no?, a través de la Liga Árabe y la Unión Africana, como a través internacional, a través de Naciones Unidas. En lo que respecta a la Liga Árabe, y por intentar dar razones por cada organización, Marruecos ha sido uno de sus miembros más destacados en la historia, en parte por su cercanía, una vez más, con las instituciones europeas y con esos lazos con España, ¿no? Que es un socio fundamental en el contexto de la región mediterránea. Aún así, también ha sido uno de los detonantes de la inestabilidad regional, lo que incluso denota también su poder de influencia, ¿no? Si un país es capaz de alterar, como lo ha hecho Marruecos, las salas de la Liga Árabe, es porque de verdad tiene una influencia notable en la región, ¿no? Y como no, esa inestabilidad regional se ha dado por esos desacuerdos con otros miembros de la Liga Árabe en cuestiones fundamentalmente relacionadas con el conflicto del Sáhara Occidental. Sobre la Unión Africana, a nivel regional del continente africano, Marruecos no regresó a la organización hasta recién poco, hasta 2017, después de haberse retirado de la predecesora de la Unión Africana, que fue la Organización de la Unidad Africana, que se creó en el 48. Y una vez más, se retiró por diferencias relacionadas con el reconocimiento del Sáhara Occidental como un territorio en disputa, y por lo tanto también marca, ¿no?, que tiene un papel influyente en lo que respecta a la Unión Africana. Su regreso sí que es cierto que buscaba desempeñar un papel más activo en los asuntos africanos, una vez más también condicionados por su posición geográfica como puente entre África y Europa. En el caso de Naciones Unidas, bueno, pues un poco más de lo mismo, ¿no? El conflicto del Sáhara Occidental ha sido una de las grandes agendas y uno de los grandes temas en política exterior de la organización internacional, sobre la cual Marruecos ha tenido, por supuesto, un papel activo y destacable, e incluso ha llevado a que la propia Organización de Naciones Unidas medie entre el conflicto, desplegando misiones de mantenimiento de la paz y otros tratados que se han ido dando a lo largo de los años. O sea que creo que en las tres organizaciones tiene un papel fundamental y bastante influyente.
Uno de los ejercicios que suelen hacer los alumnos del máster es un poco de prospectiva, ¿no? Es decir, cómo estará la Unión Europea dentro de 10 años, quién será la potencia global, ¿no? Dentro de 20 años o menos. Entonces, haciendo un poco de prospectiva y mirando hacia el futuro, ¿cómo será Marruecos o cómo crees que será Marruecos dentro de 30, 40, 50 años? Háblanos un poco sobre los planes y proyección del futuro del país. Bueno, el reciente encuentro empresarial que hubo entre Marruecos y España, el título de ese encuentro deja entrever un poco las intenciones del país magrebí en los próximos 50 años, o incluso si me apuras, en los próximos 25, ¿no? Eh, la reunión se titulaba Invertir en Marruecos por una prosperidad común y es que Marruecos sí que es cierto que se presenta como un país estable, con visión de futuro marcada por diferentes razones, ¿no? En parte también gracias a esas iniciativas que ha impulsado el rey actual, Mohamed VI, de conseguir una economía productiva, diversificada, con un capital humano más reforzado, con oportunidades para todos y independientemente, ¿no?, de la región de donde hablemos en Marruecos, porque también es importante destacar que no es lo mismo estar en Tetuán que estar en las montañas del Atlas o en Marrakech o en Casablanca, ¿no? Entonces, bueno, ha generado unas oportunidades compartidas para todos los habitantes del Reino de Marruecos y a nivel económico, el reino además se presenta con un buen diagnóstico, ¿no? Por así decirlo. El PIB, que es el Producto Interno Bruto, eh, se ha triplicado en menos de 20 años, mientras que esa tasa de inflación que hemos visto, bueno, ascender hasta el infinito y más allá en otras partes del mundo, en el caso de Marruecos se ha mantenido relativamente estable. En el marco de la seguridad, también se mantiene bajo riesgos, a pesar de que está en una zona pues, bueno, donde confluyen círculos terroristas al sur, en el Sahel, y donde podrían darse más operaciones terroristas o más atentados a la población civil, y no se dan porque se mantiene un riesgo bajo y la seguridad en ese sentido es bastante férrea. Entonces, realmente todos estos condicionantes, tanto el económico como el de seguridad, como el político a través de las iniciativas que impulsa el propio rey, marcan un óptico panorama favorable para las empresas, empresas a nivel nacional y a nivel internacional, porque a día de hoy Marruecos es el país más competitivo del norte de África. Y no solo eso, sino que además es el destino más atractivo en todo el continente, independientemente quizás Kenia o Nigeria también tengan mucho que decir, para la inversión, lo que entonces podría acentuarse, ¿no?, esos cambios económicos y que la proyección a futuro que a día de hoy Marruecos está planeando y sobre la que está trabajando sea mejor de la prevista porque atraiga a más empresas internacionales. En el caso español, por ejemplo, algunas empresas como Antolín, como Alsa, como Balearia, han decidido establecerse en Marruecos y empezar a operar en territorio marroquí. A nivel interno, incluso también, Marruecos está apostando por crecimiento en diferentes sectores industriales. Junto con la sanidad y con el turismo, hay sectores industriales, como comentaba al principio, de la minería, que pueden proyectar nuevos empleos, pueden generar más riqueza social y que además, y eso es fundamental por el mundo globalizado en el que vivimos, Marruecos ha sabido adaptarse, o por lo menos está preparándose para adaptarse a esos cambios tecnológicos que están habiendo. Por ejemplo, sin ir más lejos, en el progreso ecológico que hemos mencionado al principio con los recursos naturales, ¿no? Pionero en eólicas, pionero en hidrógeno verde y no solo eso, sino que además también lo está adaptando en la tecnología a través de la elaboración de vehículos eléctricos, a la elaboración y fabricación de baterías para esos vehículos eléctricos. Por lo tanto, también se está adecuando a esas dinámicas internacionales y a esos requerimientos que marca a día de hoy el mundo con el crecimiento, o sea, con la agravación del cambio climático, por ejemplo, que podría también ayudar a que Marruecos dentro de 20, 25, 50 años sea un país de referencia y sea un país atractivo para todo el continente y para todo el mundo.
Como ya llevamos una hora, voy a lanzarte una última pregunta que nos han hecho los alumnos. Hemos hecho prospectiva, vamos a hacer retrospectiva ahora. Todos recordamos en 2011 lo que ocurrió en las primaveras árabes, en muchos países del norte de África, la mayoría. Eh, Se extendió en Túnez, y, bueno, afectó a Túnez, a Egipto, Libia, ¿no? Siria, etcétera. ¿Por qué crees que no afectó a Marruecos tanto como a estos países? Bueno, yo creo que hay una cuestión sobre todo muy cultural. Quien haya podido viajar por norte de África y que no lo haya hecho, le invito a hacerlo. La sociedad marroquí no tiende a manifestarse activamente, no por lo menos hasta ahora, ¿no? Sí que se están dando nuevas generaciones y nuevos cambios en este paradigma que podrían dar que dentro de 5 o 10 años sí que haya más frecuencia, ¿no? Y más manifestaciones públicas. Y si lo comparas con otros países de la región, como puedan ser Egipto, ¿no? Bueno, que a día de hoy la situación es bien diferente, pero en ese momento, durante las primaveras árabes, había una población más activa a nivel civil y a nivel social, y Túnez, sobre todo, sin lugar a dudas, han sido pues, la meca, ¿no? Por así decirlo, de ese movimiento de la primavera árabe, y también distan bastante de la sensación o de la cultura marroquí, que en el caso de Marruecos impide en cierta forma que la gente se manifieste porque, bueno, por dinámicas culturales realmente. Evidentemente hay cuestiones y razones intrínsecas, ¿no? A los regímenes políticos, pero yo creo que sobre todo marca esa sensación o esa costumbre, ¿no? A que la gente se manifieste en la calle, a que haya esa necesidad de auxiliar medidas o cambios en los regímenes políticos, y lo podemos ver incluso si lo trasladamos al panorama europeo. En el caso de España, que es un país, bueno, donde se manifiesta frecuentemente su población, si miramos más hacia el norte y nos encontramos con un país como Finlandia incluso, o Suecia o alguno de los países del norte, no existe tampoco esa frecuencia porque culturalmente no es tan común. Entonces, bueno, yo quizás, y si alguno de los presentes conoce un poco la sociedad marroquí, puede encontrar esas similitudes, ¿no? En una sociedad un poco más hermética, más hogareña, más, bueno, pues de puertas para adentro en casa sí que hay un debate, incluso político, si quieres, pero de puertas para afuera no lo es tanto. Perfecto, Soraya. Pues en nombre del equipo de Lisa Institute y de toda la audiencia, seguramente, muchísimas gracias por compartir tu experiencia y tus análisis de esta temática tan interesante y actual, ¿no? Como es la geopolítica de Marruecos. Todas aquellas personas que estén interesadas en el máster de analista internacional geopolítico, del cual Soraya también es profesora, podéis entrar en nuestra web para pedir entrevista de admisión, ya que aún tenemos inscripciones abiertas. Dicho esto, tenemos que dejarlo aquí. Ha sido un placer teneros como oyentes en esta masterclass y recordad que si nos ayudáis a difundirlas y llegar más lejos y a más público, nos potencia, ¿no? Para hacer muchas más en el futuro. Nos vemos en la próxima masterclass. Que tengáis buen día, cuidaos mucho. Muchas gracias, Soraya, y hasta pronto.